se nos da f de pi dividido por 4 es igual a 6. F' de pi dividido por 4 es igual a 3. G de x es igual a f de x por seno x, y h de x es igual a f de x dividido por el coseno x. Se nos pide que determinemos g' de pi dividido por 4, y h' de pi dividido por 4. Así que para empezar, g de x es igual a f de x veces seno x. Por lo tanto, debido a que g de x es un producto de dos funciones de x, para encontrar g' de x, por lo que la derivada, necesitamos aplicar el producto regla de diferenciación. G' de x es igual a la primera función de f de x veces la derivada de la segunda función, que es la derivada del seno x, que es igual al coseno x, más la segunda función de seno x veces la derivada de la primera función, que es la derivada de f de x, o f' de x. Lo que significa g' de pi dividido por 4 es igual a f de pi dividido por 4 veces el coseno pi dividido por 4 más seno de pi dividido por 4 veces f'. De pi dividido por 4. Continuando, g' de pi dividido por 4, de nuevo, es igual a f de pi dividido por 4, que se da como 6, por el coseno pi dividido por 4 es igual a raíz cuadrada 2 dividido por 2, y luego más seno de pi dividido por 4 también es raíz cuadrada 2 dividido por 2, y f' de pi dividido por 4 se da como 3. Simplificando, tenemos g' de pi dividido por 4 es igual a 6 raíz cuadrada 2 dividido por 2 más 3 raíces cuadradas 2 divididas por 2, que es igual a 9 raíz cuadrada 2 dividida por 2. G' de pi dividido por 4 es igual a 9 raíz cuadrada 2 dividida por 2. Y ahora, trabajemos en determinar h' de pi dividido por 4. H de x es igual a f de x dividido por el coseno x. Por lo tanto, porque aquí tenemos un cociente de dos funciones de x, necesitamos aplicar el cociente regla de diferenciación para determinar h' de x. Por lo tanto, h' de x es igual a, empezando por el denominador. El denominador es el denominador original al cuadrado, que nos da el cuadrado de coseno x o coseno x cuadrado. En el numerador, tenemos el denominador de coseno x por el derivada del numerador, que es la derivada de f de x, o f' de x. Y luego menos el numerador de f de x veces la derivada del denominador, que es la derivada del coseno x, que es un seno x negativo. Ahora, determinemos h' de pi dividido por 4. Esto es igual a partir de con el denominador, tenemos el coseno al cuadrado de pi dividido por 4. En el numerador, nosotros tienen el coseno de pi dividido por 4 veces f' de pi dividido por 4. Entonces tenemos menos un negativo. Vamos a escribir esto como más f de pi dividido por 4 veces seno de pi dividido por 4. Y ahora, sustituyamos los valores. h' de pi dividido por 4 es igual a. En el denominador, coseno pi dividido por 4 es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Y dado que tenemos coseno pi al cuadrado dividido por 4, tenemos el cuadrado de raíz cuadrada 2 dividida por 2. En el numerador, el coseno pi dividido por 4 es la raíz cuadrada 2 dividido por 2 veces f' de pi dividido por 4, de nuevo, se da como 3. Entonces tenemos más f de pi dividido por 4 se da como 6 veces sin de pi dividido por 4, de nuevo. Es la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Esto es igual a, en el numerador, tenemos 3 raíz cuadrada 2 dividida por 2 más 6 raíz cuadrada 2 dividida por 2, dándonos 9 raíz cuadrada 2 dividida por 2. En el denominador, el cuadrado de la raíz cuadrada 2 es 2 y el cuadrado de 2 es 4. El denominador se simplifica a 2, 4 o 1 o 2. h' de pi dividir a 4 es igual a 9 raíz cuadrada 2 dividida por 2 dividido por 1 2, lo que equivale a multiplicar por el recíproco de 2 sobre 1.
Simplificar antes de multiplicar. 2 dividido por 2 simplifica a 1. H' de pi dividida por 4 es igual a 9 raíz cuadrada 2. Espero que te haya resultado útil.